La penumbra antes del adiós. La historia de Marta Socarrás siempre estuvo rodeada de luces, cámaras y un magnetismo inconfundible que la hizo destacar en cada escenario que pisaba. Sin embargo, detrás de los aplausos y del brillo de su nombre en las marquesinas, existía una vida marcada por contradicciones, heridas ocultas y silencios que solo ahora comienzan a desvelarse. El rumor de la noticia. La madrugada en la que se conoció la partida de Marta, la noticia recorrió los noticieros y las redes sociales como una llama incontrolable. Los mensajes se multiplicaban, unos incrédulos, otros desgarrados, y algunos en silencio absoluto, incapaces de procesar lo ocurrido. No era la primera vez que el público escuchaba rumores sobre su delicado estado de salud o sobre episodios de vulnerabilidad emocional, pero nadie estaba preparado para la confirmación. Marta Socarrás ha muerto. Aparecía escrito en los titulares digitales, acompañado de fotografías que congelaban su sonrisa eterna, como si el tiempo se hubiera detenido justo antes de la tragedia. Lo más inquietante fue el material que empezó a circular horas después. Imágenes nunca vistas, capturas que parecían provenir de grabaciones privadas, de cámaras de seguridad o de teléfonos de personas cercanas. Eran retratos de un ocaso, instantes que mostraban a Marta en su última etapa, no como la diva segura de sí misma, sino como una mujer quebrada, luchando contra sus propios fantasmas. El contraste entre la fama y la soledad. Para comprender esos últimos momentos, es necesario retroceder y reconocer el contraste brutal entre la figura pública y la persona real. Marta fue considerada un ícono en la música, el cine y la televisión, una de esas estrellas que parecían inalcanzables. Pero quienes convivieron con ella en la intimidad revelan que detrás de los reflectores se escondía un carácter vulnerable, hipersensible, a menudo atrapado entre la necesidad de agradar y el peso de sus propias inseguridades. Los últimos años habían sido particularmente difíciles. A pesar de su popularidad, Marta se enfrentó a enfermedades físicas que fueron debilitando su energía y a episodios de depresión que, según sus allegados, la mantenían encerrada por días. Los escenarios que alguna vez fueron su refugio se transformaron en una carga insoportable. El público exigía sonrisas, presentaciones impecables, entrevistas con respuestas brillantes, mientras ella apenas encontraba fuerzas para levantarse de la cama. Las imágenes que estremecen. Entre las imágenes que se hicieron virales tras su muerte, había una secuencia especialmente dolorosa. Marta, con la mirada perdida, sentada frente a una ventana, vestida con una bata sencilla, muy lejos de la elegancia que solía mostrar en público. La fotografía parecía tomada de manera furtiva, pero transmitía una verdad demoledora. La fragilidad de alguien que, aunque rodeada de lujos y de fama, se sentía completamente sola. Otra imagen la mostraba caminando por un pasillo de hospital, apoyada en un bastón, con la respiración visiblemente agitada. Su figura se veía disminuida, y la cámara captaba un detalle casi simbólico. Las paredes blancas que la rodeaban parecían infinitas, como si estuviera atrapada en un laberinto sin salida. Estos documentos visuales, inéditos hasta entonces, se convirtieron en un espejo incómodo para el público, que de pronto descubrió que la vida de su ídolo no era un cuento de hadas, sino una batalla constante contra el dolor y la incomprensión. La última conversación. Según una fuente cercana a la familia, Marta mantuvo una conversación telefónica la noche anterior a su fallecimiento. En esa llamada, sus palabras fueron reveladoras. Estoy cansada. He luchado tanto y siento que no me queda nada más que dar. Quien escuchó esas frases asegura que había en su voz una mezcla de resignación y serenidad, como si hubiese aceptado que su tiempo en este mundo estaba por concluir. Ese testimonio se conecta con otra de las imágenes filtradas. Un primer plano de su rostro, en el que se la ve con los ojos cerrados, recostada sobre una almohada. No hay tristeza en esa expresión, sino una calma inquietante, casi como si estuviera preparándose para dormir un sueño del que no despertaría. La combinación de estas palabras y de esas imágenes provocó un estremecimiento colectivo.
Era la confirmación de que, en efecto, Martha había estado dando señales de despedida que pocos supieron interpretar a tiempo. El peso del silencio. Durante años, Martha evitó hablar públicamente de sus luchas internas. Prefería mantener una imagen de fortaleza, convencida de que admitir sus debilidades podría decepcionar a sus seguidores. Sin embargo, quienes revisan ahora sus últimas entrevistas descubren que en más de una ocasión dejó escapar frases enigmáticas. La soledad es la peor de las enfermedades, dijo una vez. El éxito no te salva de la tristeza, confesó en otra ocasión. Eran advertencias disfrazadas de reflexiones, pequeñas grietas en la coraza que siempre había mostrado frente a las cámaras. Las imágenes inéditas llegaron para confirmar lo que esas palabras habían insinuado. Mostrarla sin maquillaje, sin poses ensayadas, sin el control de un equipo de producción, fue como abrir una ventana a su mundo secreto. Y lo que se veía allí no era glamour ni perfección, sino cansancio, vulnerabilidad y un profundo anhelo de paz. El eco en la opinión pública, la difusión de esas fotografías y videos, generó un debate intenso. ¿Era correcto mostrar al mundo los últimos momentos de una persona que siempre había protegido su intimidad? Algunos criticaron la exposición, argumentando que se trataba de una invasión de su dignidad. Otros, en cambio, defendieron que esas imágenes cumplían un papel necesario. Mostrar la verdad, sensibilizar al público sobre los problemas de salud mental. Y recordar que incluso las estrellas más brillantes son humanas. El eco fue tan fuerte que varios programas de televisión dedicaron especiales a analizar esas escenas. Psicólogos invitados explicaban que lo que se veía en el rostro de Martha era un cuadro típico de agotamiento emocional extremo. Compañeros de la industria artística compartían anécdotas en las que ella, a puerta cerrada, pedía ayuda o expresaba miedos profundos. La conclusión era ineludible. Martha había vivido un calvario silencioso que ahora quedaba expuesto en toda su crudeza. El simbolismo de la última foto, de todas las imágenes difundidas, hubo una que quedó grabada en la memoria colectiva. Martha mirando hacia el horizonte, de espaldas a la cámara, mientras el sol se ocultaba tras las montañas. La foto parecía tomada en un instante de introspección absoluta. Para muchos, fue una metáfora del final de su vida. Una mujer contemplando su ocaso, dejando atrás todo lo que había sido y avanzando hacia un destino desconocido. La potencia simbólica de esa imagen fue tal que se convirtió en portada de revistas, en murales improvisados y en objeto de homenajes digitales. Los fans comenzaron a replicarla en sus perfiles con mensajes de despedida, transformando lo que inicialmente fue una filtración dolorosa en un símbolo de amor eterno hacia su ídolo. Entre la verdad y el mito, como suele ocurrir con figuras tan queridas, los últimos momentos de Martha Socarrás quedaron envueltos entre la verdad comprobable y el mito construido por la memoria colectiva. Las imágenes inéditas mostraban una realidad dura, pero también alimentaron interpretaciones románticas, teorías sobre mensajes ocultos y hasta especulaciones sobre si ella había planeado conscientemente dejar esas huellas como un legado. Lo cierto es que cada fotografía y cada testimonio de esa noche se convirtieron en piezas de un rompecabezas que aún hoy sigue generando preguntas. ¿Pudo haberse evitado su final? ¿Qué más sabía su círculo íntimo que nunca se atrevió a revelar? ¿Hasta qué punto la industria que la encumbró también la abandonó en sus horas más oscuras? Enfermedad, traiciones y conflictos ocultos. La vida de Martha Socarrás, aunque brillante desde el punto de vista artístico, atravesó en sus últimos años una etapa marcada por sombras difíciles de imaginar, para quienes solo la veían en la pantalla o sobre el escenario. Ahondar en las causas profundas que la llevaron a un estado de vulnerabilidad extrema. Las enfermedades que minaron su cuerpo, las traiciones que desgarraron su confianza y los conflictos ocultos que hicieron de sus días una batalla silenciosa. El inicio de la fragilidad física. Martha había sido conocida por su vitalidad arrolladora. Desde muy joven había construido una imagen de mujer fuerte, dinámica, capaz de llenar un escenario con su sola presencia. Pero, a medida que el tiempo avanzaba,
comenzaron a aparecer señales de deterioro físico que ella trató de ocultar. Un problema respiratorio crónico fue el primero en salir a la luz. Durante años había convivido con una afección pulmonar que le dificultaba cantar en directo, aunque jamás lo admitió públicamente. En sus conciertos más recientes, los médicos le recomendaban pausas frecuentes, pero ella insistía en mantener un ritmo de trabajo que hubiera agotado incluso a alguien en perfecto estado de salud. A esto se sumaron dolores articulares persistentes, probablemente consecuencia de años de esfuerzo físico, viajes interminables y falta de descanso. Los fans comenzaron a notar que se movía con menos agilidad, que necesitaba apoyo para subir escaleras o que sus presentaciones eran cada vez más breves. Sin embargo, lejos de suscitar empatía, estos cambios provocaron críticas crueles en redes sociales. «Ya no es la misma», escribían algunos, ignorando la lucha que ella libraba contra su propio cuerpo. La enfermedad silenciosa. Depresión, más devastadora que los problemas físicos, fue la depresión que la acompañó en la última década. Quienes la conocieron íntimamente afirman que los episodios depresivos de Martha eran intensos y prolongados. Se aislaba durante semanas, apagaba su teléfono y rechazaba cualquier invitación social. En una de sus últimas entrevistas, cuando un periodista le preguntó qué era lo que más temía, ella respondió con una sonrisa amarga: «A mí misma». Aquella frase, aparentemente ligera, era en realidad un grito de auxilio. La soledad, sumada a la presión constante de mantener una imagen impecable, terminó hundiéndola en un abismo emocional del que nunca logró salir del todo. Sus médicos insistían en que necesitaba tratamientos prolongados, acompañamiento psicológico y sobre todo descanso. Pero la industria del espectáculo rara vez ofrece pausas. Los contratos, las giras y los compromisos publicitarios la arrastraban una y otra vez al escenario, aun cuando ella apenas podía sostenerse en pie. Las traiciones más dolorosas. Si la enfermedad fue un enemigo silencioso, las traiciones fueron heridas abiertas que marcaron el corazón de Martha. Personas de confianza aprovecharon su vulnerabilidad para beneficiarse. Y eso destruyó gran parte de la seguridad emocional que aún conservaba. Uno de los episodios más comentados fue la filtración de documentos privados. Correspondencia personal, contratos confidenciales y hasta fotos íntimas aparecieron en medios sin su consentimiento. Martha sospechaba que alguien de su círculo cercano había vendido esa información, y desde entonces comenzó a desconfiar incluso de quienes la habían acompañado durante décadas. En lo sentimental también enfrentó desilusiones. Una relación que parecía consolidada terminó abruptamente cuando descubrió que su pareja mantenía una doble vida. Ese golpe fue devastador. «No me duele que me deje. Me duele que me haya mentido mientras me abrazaba», confesó entre lágrimas a una amiga. La traición amorosa se sumó a la traición profesional, y juntas le dejaron la amarga sensación de no poder confiar en nadie. El conflicto con la industria. Otro de los capítulos oscuros de sus últimos años fue el conflicto con la industria del entretenimiento. Martha era consciente de que, a medida que envejecía y su salud se debilitaba, los productores comenzaban a reemplazarla por rostros más jóvenes. La presión para mantener una apariencia perfecta era constante. Se le exigían cirugías, cambios de imagen, dietas imposibles. Aunque accedió en varias ocasiones, en el fondo detestaba esa dinámica. «Me quieren como un producto, no como una persona», solía decir. La industria que un día la encumbró se convirtió en un verdugo implacable, recordándole que ya no encajaba en el molde de la perfección. Los rumores de su decadencia se multiplicaban en titulares sensacionalistas. Martha ya no es la misma. El ocaso de una diva. Ella, que había dedicado su vida a dar lo mejor al público, sentía que ahora era devorada por ese mismo sistema que antes la había glorificado. El refugio en la familia y sus grietas. En medio de tanto dolor, Martha buscó refugio en su familia. Su madre fue siempre un pilar fundamental, aunque la distancia geográfica y los problemas de salud de la propia mujer hacían difícil que pudiera acompañarla de manera constante. Sus hermanos, en cambio,
se convirtieron en protagonistas de tensiones que nunca terminaron de resolverse. Diferencias por herencias, decisiones artísticas y disputas económicas generaron discusiones que desgastaron aún más su ánimo. Aunque en público defendía la importancia de la familia, en privado lamentaba no poder contar con ellos de la manera que necesitaba. El alcohol como anestesia. Los testimonios de personas cercanas coinciden en que Martha empezó a recurrir al alcohol como una forma de anestesia emocional. No era una bebedora social, sino una mujer que, en sus horas más oscuras, buscaba en la botella un alivio momentáneo a sus pensamientos. Este hábito, lejos de ayudar, empeoraba su salud física y emocional. Aumentaba los episodios de depresión, debilitaba sus defensas y comprometía su capacidad de tomar decisiones claras. Las imágenes inéditas que circularon tras su muerte incluían algunas en las que se la veía con una copa en la mano, sola en su apartamento, con la mirada perdida. El colapso emocional. El cúmulo de enfermedades, traiciones y conflictos llevó inevitablemente a un colapso emocional. Sus amigos relatan que en los últimos meses, Martha hablaba con frecuencia de la muerte, no como una amenaza, sino como una liberación. Una noche, después de una discusión con un representante que le exigía cumplir un contrato a pesar de su estado de salud, Martha se encerró en su habitación y escribió en su diario: «Ya no quiero seguir siendo esclava de nada ni de nadie. Necesito paz». Aquellas palabras, descubiertas después de su partida, revelan la magnitud de su sufrimiento. El impacto en su círculo íntimo. Las personas más cercanas a Martha aún hoy se debaten entre la culpa y el dolor. Algunos sienten que no hicieron lo suficiente para ayudarla. Otros creen que ella no les permitió entrar del todo en su mundo interior. Lo cierto es que sus últimos años fueron un campo minado de secretos, de batallas invisibles y de heridas que apenas ahora comienzan a hacerse públicas. Las imágenes inéditas de sus últimos días son el reflejo visual de esa tormenta interna. No son simples fotografías, son fragmentos de un dolor acumulado, evidencias de una mujer atrapada entre lo que fue y lo que ya no podía sostener. Final de Martha Socarrás. No fue un hecho repentino ni inexplicable. Fue la consecuencia de un proceso largo y complejo, en el que la enfermedad debilitó su cuerpo. Las traiciones quebraron su confianza y los conflictos ocultos minaron su voluntad. Las imágenes nunca vistas que ahora circulan no son más que la confirmación de una realidad que muchos preferían ignorar. Martha, la diva eterna, fue también una mujer herida, que luchó hasta el último aliento contra fuerzas demasiado grandes. El legado, la reacción del público y la transformación de su imagen tras la muerte. Cuando se apagó la voz de Martha Socarrás, el mundo del espectáculo y sus millones de admiradores entraron en una especie de trance colectivo. La noticia de su muerte no solo cerró un capítulo en la historia de la música y el arte, sino que abrió otro completamente distinto. El de la reconstrucción de su figura, el del análisis de su legado y, sobre todo, el de la transformación de su imagen en la memoria pública. Exploraremos cómo su ausencia resonó en los corazones de tantos, cómo los medios moldearon su recuerdo y de qué manera su obra quedó marcada por un halo de eternidad. La primera ola de reacciones. La mañana en que se confirmó oficialmente su fallecimiento, las redes sociales se colapsaron con mensajes que iban desde la incredulidad hasta el dolor más profundo. Hashtags con su nombre se convirtieron en tendencia global en cuestión de minutos. Fans de todas las edades compartían fotos de conciertos, recuerdos de encuentros fugaces y frases que Martha había dicho en entrevistas y que de pronto adquirían un sentido profético. Las cadenas de televisión interrumpieron su programación habitual para transmitir especiales en vivo. Algunos presentadores no pudieron contener las lágrimas al recordar anécdotas personales. En los barrios donde su música había sonado durante décadas, la gente salió a las calles con altavoces para rendirle un homenaje espontáneo. Esa misma noche, en varias ciudades latinoamericanas y europeas, se organizaron vigilias con velas encendidas y canciones que resonaban como plegarias colectivas. Los homenajes oficiales. El mundo institucional tampoco permaneció indiferente.
Gobiernos, ministerios de cultura y organismos internacionales emitieron comunicados reconociendo la importancia de su trayectoria. En algunos países, se decretaron días de duelo cultural en su memoria. Se organizaron conciertos tributo con artistas de distintas generaciones que interpretaban sus grandes éxitos, y las ventas de sus discos experimentaron un aumento masivo. Lo más simbólico ocurrió en su ciudad natal, donde miles de personas se reunieron frente al teatro principal. Allí, en una pantalla gigante, se proyectaron imágenes inéditas de su carrera, desde sus primeros pasos como cantante adolescente hasta sus actuaciones más recientes. La multitud cantó al unísono, transformando la tristeza en un acto de celebración de su vida. El legado artístico. Marta dejó un catálogo impresionante de canciones, películas y presentaciones televisivas. Su estilo era inconfundible. Una mezcla de fuerza interpretativa, sensibilidad poética y una capacidad escénica que la convertía en un fenómeno único. Sus letras hablaban de amor, desamor, lucha y esperanza, lo que permitió que varias generaciones se identificaran con ella. Los críticos más serios coinciden en que Marta trascendió las modas. Aunque comenzó en una época dominada por baladas románticas, supo reinventarse con fusiones modernas, sin perder su esencia. Sus colaboraciones con artistas jóvenes en sus últimos años demuestran que su voz tenía la capacidad de dialogar con distintas épocas y públicos. Más allá de lo musical, su legado incluye una influencia en el cine y en la televisión. Participó en producciones que marcaron un antes y un después en la representación femenina. Personajes fuertes, complejos, alejados de los estereotipos tradicionales. De esa manera, Marta se convirtió también en un referente feminista, aunque nunca lo proclamó explícitamente. La transformación de su imagen pública. La muerte suele tener un efecto paradójico. Convierte las debilidades en virtudes y las polémicas en detalles menores. En el caso de Marta, ese fenómeno fue especialmente evidente. Los mismos medios que habían especulado sobre su decadencia ahora resaltaban su grandeza. Las críticas sobre su aspecto físico o sobre sus supuestos excesos quedaron relegadas al olvido, mientras que su talento artístico y su impacto cultural ocupaban el centro de la narrativa. Las imágenes inéditas de sus últimos momentos, aunque dolorosas, también contribuyeron a esta transformación. Verla vulnerable, trasposilable, frágil y humana generó una ola de empatía que borró cualquier juicio superficial. Para muchos, esas fotos mostraban no a la estrella inalcanzable, sino a la mujer real que había dado todo de sí misma. Y esa humanidad la volvió aún más grande en la memoria colectiva. El fenómeno de la eternización. Con su muerte, Marta entró en la categoría de figuras inmortales. Igual que ocurrió con artistas como citas como Edith Piaf, Whitney Houston o Rocío Dúrcal, su voz dejó de pertenecerle solo a ella para convertirse en patrimonio universal. Su música empezó a sonar con más fuerza en plataformas digitales, alcanzando números récord. Documentales y biografías comenzaron a producirse a gran velocidad, intentando reconstruir su historia desde distintos ángulos. El público, por su parte, asumió el papel de guardián de su memoria. Fanáticos crearon páginas web, murales, playlists colaborativas y hasta peregrinaciones a los lugares más significativos de su vida. En cada gesto había un mensaje claro. Marta ya no estaba físicamente, pero su presencia seguía viva en cada rincón donde sonara una de sus canciones. La reacción de los colegas. Artistas de todas partes del mundo compartieron mensajes emotivos. Algunos destacaron su generosidad en los camerinos, su capacidad de aconsejar a los jóvenes sin arrogancia. Otros confesaron que, en momentos de crisis personal, las palabras de Marta habían sido un bálsamo. Una anécdota contada por un cantante emergente se volvió viral. Relató que, cuando aún era desconocido, Marta lo invitó a abrir uno de sus conciertos porque todos merecen una oportunidad. Ese gesto marcó su carrera y ahora, tras la muerte de la diva, se convirtió en un símbolo de su carácter solidario. La industria reconoció que había perdido no solo a una artista irrepetible,
sino también a una persona que sembraba cariño y respeto en cada lugar donde iba. La polémica de las imágenes filtradas. Aunque la mayoría de los homenajes fueron emotivos, no faltaron las polémicas. Algunos críticos cuestionaron la circulación de las imágenes de sus últimos momentos, alegando que era un acto de morbo y explotación. Se abrió un debate ético. ¿Hasta dónde llega el derecho del público a conocer y hasta dónde debe prevalecer la intimidad de la persona? Sin embargo, paradójicamente, esas mismas imágenes contribuyeron a fortalecer su legado. Al mostrarlas sin artificios, expusieron una verdad universal. Incluso las estrellas sufren. Para muchos, esas fotos se convirtieron en una lección sobre la importancia de la salud mental y la necesidad de humanizar a los ídolos. La resignificación del dolor. Con el paso de las semanas, el dolor por su partida empezó a transformarse en algo distinto. Un compromiso de recordar lo mejor de ella. Escuelas de música comenzaron a incluir su obra en los programas académicos. Se organizaron concursos juveniles con su nombre. Algunas fundaciones anunciaron la creación de becas para artistas emergentes bajo el lema «El espíritu de Marta vive en quienes sueñan». Lo que había comenzado como una tragedia se convirtió, poco a poco, en una causa de inspiración. Su figura, antes golpeada por rumores y críticas, se erigió como un ejemplo de resistencia y entrega absoluta al arte. El legado de Marta Socarrás no se mide solo en números de discos vendidos, ni en premios recibidos. Su verdadero impacto está en la huella emocional que dejó en millones de personas, en la forma en que sus canciones siguen consolando, motivando y acompañando a quienes las escuchan. La reacción del público, de los colegas y de las instituciones demostró que su muerte no significó el final, sino una nueva etapa, la de la inmortalidad cultural. Marta dejó este mundo, sí, pero se transformó en un mito, en una leyenda cuyo eco seguirá resonando por generaciones. El misterio de sus últimas horas, las investigaciones y la eterna pregunta. La muerte de Marta Socarrás no fue solo un acontecimiento doloroso para sus seguidores y la industria del entretenimiento. Fue también un episodio rodeado de interrogantes, contradicciones y un halo de misterio que, incluso hoy, mantiene abierta la herida en la memoria colectiva. La cronología oficial. Según los primeros informes, Marta fue hallada sin vida en su residencia privada, poco después de la medianoche. La versión oficial indica que un asistente personal, preocupado por la falta de respuesta a llamadas y mensajes, decidió acudir a su apartamento. Allí, tras insistir en la puerta sin obtener respuesta, alertó a las autoridades y finalmente se confirmó lo inevitable. El parte médico difundido por la familia hablaba de un fallo multiorgánico derivado de complicaciones de salud preexistentes. Una explicación genérica que no convenció del todo al público ni a algunos periodistas de investigación. ¿Cómo era posible que una mujer que apenas unas semanas antes había sido vista sonriendo en un evento benéfico muriera tan repentinamente? ¿Qué había pasado en ese lapso? Los testigos incómodos. Los testimonios de las personas más cercanas a Marta en sus últimos días generaron aún más dudas. Una vecina aseguró haberla escuchado discutir con alguien la tarde anterior a su muerte. Otro testigo, un empleado del edificio, declaró que había visto entrar a dos personas desconocidas esa misma noche, aunque nunca se confirmó su identidad. Un asistente de confianza, en cambio, reveló que Marta estaba más tranquila en los últimos días, casi resignada, como si hubiera tomado una decisión. Sus palabras fueron inquietantes. Parecía que estaba despidiéndose en silencio. Estas declaraciones abrieron un abanico de hipótesis que iban desde un deterioro repentino hasta la posibilidad de que hubiera planeado su partida. Las imágenes filtradas y su origen. El elemento más polémico de toda esta historia sigue siendo la filtración de las imágenes inéditas. Fotografías y videos que mostraban a Marta en sus últimos momentos de fragilidad comenzaron a circular pocas horas después de su muerte. ¿De dónde salieron? Algunos apuntan a miembros del servicio doméstico. Otros señalan a su equipo médico o incluso a familiares lejanos. Lo cierto es que hasta hoy nadie ha asumido la autoría de la filtración.
y las investigaciones oficiales tampoco han logrado dar una respuesta definitiva. El hecho de que esas imágenes aparecieran tan rápido alimentó teorías conspirativas. ¿Fue un acto planificado? ¿Se buscaba moldear la narrativa de su muerte para mostrarla como un símbolo de fragilidad? Lo que parecía un simple escándalo mediático se convirtió en una pieza clave del rompecabezas. La versión médica y sus contradicciones. El informe forense estableció que Martha había sufrido una insuficiencia respiratoria severa, agravada por el consumo de alcohol y medicamentos ansiolíticos. Oficialmente se habló de un accidente doméstico, sin intencionalidad aparente. Sin embargo, especialistas independientes señalaron contradicciones en ese documento. ¿Cómo era posible que una mujer bajo supervisión médica hubiese tenido acceso a dosis tan elevadas de medicación? ¿Por qué no se encontraron registros de visitas médicas en los días previos? Algunos periodistas insinuaron la posibilidad de negligencia médica. Otros fueron más lejos y hablaron de presiones de la industria para mantener en secreto la verdadera causa, que podría haber sido un suicidio. La familia, en un intento de proteger su memoria, rechazó rotundamente esa hipótesis, pero el debate quedó abierto. La sombra del suicidio. La idea de que Martha pudiera haber elegido su final es una de las más dolorosas y controvertidas. Sus diarios personales, encontrados después de su muerte, contenían frases que algunos interpretan como señales. Estoy cansada de esta batalla que no termina nunca. El mundo me exige más de lo que puedo dar. Quiero descansar en paz, aunque sea lejos de aquí. Para los psicólogos que analizaron esos textos, se trata de claras señales de ideación suicida. Sin embargo, amigos íntimos insistieron en que ella también hablaba de proyectos futuros. Había planeado un viaje, había aceptado grabar un documental autobiográfico y había mostrado interés en colaborar con artistas emergentes. ¿Era una mujer decidida a vivir o alguien que ya había aceptado el final? La contradicción sigue siendo una de las mayores incógnitas. El papel de la industria y las teorías conspirativas. No faltaron quienes culparon directamente a la industria del espectáculo. La presión constante, la explotación de su imagen y la falta de apoyo real habrían empujado a Martha a un estado de agotamiento irreversible. En este contexto, algunas voces afirmaron que su muerte no fue un accidente ni un acto voluntario, sino el resultado de un sistema que consume a sus estrellas hasta destruirlas. Las teorías más extremas hablaban incluso de un complot, que alguien cercano habría facilitado medicamentos en exceso, que ciertos intereses económicos querían deshacerse de ella para explotar su legado post-mortem. Aunque no existen pruebas contundentes, estas teorías encontraron eco en un público ávido de respuestas. La familia y el silencio. La reacción de la familia fue otro elemento clave en el misterio. Durante semanas guardaron silencio absoluto, lo que generó aún más sospechas. Cuando finalmente ofrecieron un comunicado, se limitaron a agradecer las muestras de cariño y a pedir respeto por su intimidad. Nunca respondieron a las preguntas sobre las contradicciones en el informe forense ni sobre el origen de las imágenes filtradas. Algunos interpretaron este silencio como una estrategia para proteger la memoria de Martha. Otros lo vieron como una señal de que había más cosas ocultas de las que se admitían públicamente. El eco en la opinión pública. El público quedó atrapado en una montaña rusa de emociones. Por un lado, la tristeza por la pérdida de un ídolo. Por otro, la indignación por la falta de claridad. Y finalmente, la fascinación morbosa por las imágenes y los testimonios que surgían cada día. Los foros digitales se llenaron de teorías, debates y hasta investigaciones paralelas hechas por fans que analizaban cada detalle. La posición del cuerpo en las fotos, los objetos en la habitación, los horarios reportados por los testigos. Lo que debía ser un duelo colectivo se transformó en una especie de investigación global donde cada seguidor se sentía detective. ¿Qué ocurrió realmente? Después de meses de especulación, la verdad sigue fragmentada. Lo único indiscutible es que Martha Socarrás vivió sus últimos días en un estado de fragilidad física y emocional. Que hubo negligencias, silencios y contradicciones. Que las imágenes filtradas cambiaron para siempre la manera en que se percibe su final.
Pero la pregunta esencial, ¿qué ocurrió realmente esa noche? Aún no tiene una respuesta definitiva. Quizá nunca la tenga. Y tal vez ese misterio, doloroso pero inevitable, sea parte del mito que rodea a Marta. Como tantos otros artistas que murieron en circunstancias enigmáticas, su partida se convirtió en un enigma que la historia se encargará de reinterpretar una y otra vez. El recorrido por los últimos momentos de Marta Socarrás, desde las imágenes inéditas hasta las investigaciones inconclusas, revela no solo la tragedia personal de una artista, sino también la compleja relación entre fama, intimidad y memoria pública. Marta ya no está, pero su ausencia nos obliga a reflexionar sobre cómo tratamos a nuestros ídolos, sobre el precio de la fama y sobre la necesidad de hablar abiertamente de salud mental, de soledad y de dignidad humana. El misterio de su final permanecerá abierto, y quizás esa sea la última lección que nos deja, que incluso en la muerte, Marta sigue interpelándonos, obligándonos a mirar más allá de la superficie, a enfrentar las verdades incómodas que preferimos ignorar, que preferimos ignorar, que preferimos ignorar, que preferimos ignorar, que preferimos